Hola, le habla Erika Dayana Medina. Ana Adelaide Hernández Fajardo. Y Lenny Alexandra Ramos Veloz. Somos maestrantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con sede en San Pedro de Macorís. Estamos cursando la maestría de Matemáticas para Educadores. Actualmente, tomando la asignatura Análisis Real 1 con el maestro Juan Toribio Milané. Vamos a realizar un proyecto. Este proyecto tiene como tema teoremas sobre límites y uso de GeoGebra. Para realizar nuestro proyecto tomamos en cuenta las siguientes referencias bibliográficas: introducción al análisis matemático de una variable, precálculo, matemáticas para el cálculo y cálculo 1. Les recomendamos adquirir sus libros mediante Amazon o la librería de su preferencia. Vamos a decirle no a la piratería. Nuestro proyecto va a contener los siguientes acápites: objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, conocimientos previos, teorema de los límites, ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, conclusión, frase motivacional, recursos y bibliografía. El objetivo general que queremos descubrir es comprender y aplicar el teorema de límites en la resolución de problemas matemáticos, destacando su importancia en el análisis y en su desarrollo en GeoGebra. Los objetivos específicos son definir y explicar los teoremas fundamentales de los límites, incluyendo el teorema de límites de la suma, el producto, el cociente y la composición de funciones. Demostrar cada uno de los teoremas de los límites a través de ejemplos y ejercicios prácticos. Investigar y presentar aplicaciones de los teoremas de los límites en diferentes campos de la ciencia y la ingeniería. Y utilizar la aplicación GeoGebra para visualizar y analizar gráficamente los teoremas de los límites y su comportamiento en diferentes funciones. Al realizar este proyecto surgieron las siguientes inquietudes. ¿Qué es un límite en matemática y por qué es importante? ¿Cuáles son los teoremas fundamentales de los límites? ¿Cómo se puede aplicar el teorema de límites para determinar el límite de una función que tiene indeterminaciones? ¿Qué herramientas tecnológicas pueden ayudar a visualizar los límites? También vamos a tener unos términos claves a desarrollar: límite, épsilon, acotado, delta, teorema, punto de acumulación e intervalo. Y para poder desarrollar el teorema de los límites es importante conocer las propiedades de los números reales, funciones, simplificación, productos notables y la definición formal del límite. Las propiedades de los números reales. Tenemos tres propiedades principales. La conmutativa, que nos indica que no importa cómo sumemos o multipliquemos dos números, esto no va a alterar el resultado. La asociativa nos indica que si tenemos tres números para sumar o multiplicar, tampoco importa el orden como lo realicemos, su resultado no va a ser alterado. Y la distributiva nos dice que cuando multiplicamos un número por una suma de 2, vamos a obtener el mismo resultado que si lo multiplicamos y luego lo sumamos. Propiedades de las fracciones. Tenemos 6 propiedades que tenemos que tener en cuenta hasta el momento. Si vamos a multiplicar fracciones, vamos a multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. Si se nos presenta una operación que es una división de fracciones, entonces vamos a multiplicar por el recíproco del divisor. Si la operación que se nos presenta es una suma de fracciones,
con igual denominador, el denominador va a permanecer igual y vamos a sumar los numeradores. Si la suma que se presenta tiene fracciones con denominadores diferentes, vamos a buscar un común denominador y luego vamos a sumar los numeradores. Si se presenta una simplificación o un producto, si se nos presenta un producto tanto en el numerador como en el denominador y observamos que hay un factor común en el numerador y en el denominador, pues se simplifica los factores comunes y ahí nos va a quedar el resultado. En este caso, A por C sobre B por C, nuestro factor común es C, por lo tanto queda A sobre B. Si lo que tenemos es una fracción ampliada o una fracción simplificada de la otra, entonces lo que vamos a realizar es una multiplicación cruzada. Funciones y notación. Vamos a recordar que en el 1694 Leibniz fue el primero que utilizó la palabra función, mientras que Euler fue el primero en utilizar la notación y es igual a f de x. Una función de x a y es una relación entre x y y con la propiedad de que si dos pares ordenados tienen el mismo valor de x, entonces tienen el mismo valor de y. Y va a ser la variable dependiente y x la variable independiente. Según Larson, define una función real de una variable real como una regla de correspondencia que asigna a cada número x de x exactamente un número y de y. Podemos observar este ejemplo. Tenemos la función f, donde y es la imagen de x. Por lo tanto, y es el rango. Funciones elementales. Recordar nuevamente que una función es una relación a la que se le añade la restricción de que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor del recorrido o rango. También destacar que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Aclarado todo esto, vamos a empezar con las funciones polinomiales. Una función polinómica f es una función cuya expresión es un polinomio de forma general a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0, donde a sub n menos 1 hasta a sub 0 son constantes reales llamados coeficientes. X es la variable independiente, n es un número natural que indica el grado del polinomio y a sub n es el coeficiente del mayor grado, llamado también coeficiente principal. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones polinomiales. Si tenemos el polinomio 5x a la 4 más x al cubo más 3x cuadrado menos x más 2, decimos que el polinomio es de cuarto grado con coeficiente principal 5, además de ser un polinomio completo y está ordenado. También podemos ver en el segundo ejemplo que tenemos menos x más 9x a la 4 menos 4x a la 5 más 2 quintos de x al cubo menos 13x a la 6 menos 8. Es un polinomio de sexto grado con coeficiente principal negativo 13. Como pueden notar, este polinomio, aunque el coeficiente principal no está en el principio, podemos saber quién es el coeficiente principal observando el mayor grado del polinomio. Y podemos notar que este polinomio es un polinomio que está incompleto y a la vez está desordenado. Podemos ver que no todas
las funciones van a ser polinómicas. Por ejemplo, si yo tengo una función la cual tiene un exponente fraccionario, cuando se hace la reescritura de esta expresión queda expresada como una raíz, lo que una raíz no representan funciones polinomiales. A la vez, si tenemos una función 1 entre x, tampoco es una función polinómica. ¿Por qué? Porque cuando se reescriba esa función, me va a quedar con exponente negativo. Y como ya se explicó, la forma general de un polinomio no admite exponentes negativos ni raíces. De las funciones polinomiales, vamos a iniciar con la función constante. Una función es constante si la variable dependiente y toma el mismo valor a para cualquier elemento del dominio, es decir, para cualquier elemento de la variable independiente x. En términos matemáticos, la función f, esta que vemos acá, es constante si para cualquier par de puntos x sub 1 y x sub 2 del dominio tales que x sub 1 va a ser mayor que x sub 2, se va a cumplir que el f de 1 va a ser igual a f de 2. Continuamos entonces con lo que es una función lineal. Las funciones lineales, o también llamadas de primer grado, son aquellas que tienen un grado 1 en el polinomio. Están compuestas por un escalar que multiplica la variable independiente más una constante. Su mayor exponente de x está elevado a la 1. Como podemos ver, este tipo de función lineal es de primer grado y pasa por el origen de coordenadas, es decir, por el punto 0, 0. Son funciones de rectas de la forma f de x igual a mx. Seguimos aclarando también que es parte de decir una función lineal, pero en este caso se le llama función afín. Una función afín es una función polinómica de primer grado, pero esta no pasa por el origen de coordenadas, es decir, que pasa por un punto independiente al centro del plano. Las funciones afines son rectas definidas por la fórmula o la expresión f de x igual a mx más b, donde m representa la pendiente y b representa la ordenada de la función. Continuamos con las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas o funciones de segundo grado son funciones polinómicas de grado 2, es decir, que el mayor exponente es 2, lo que significa que una función cuadrática es de la forma x cuadrado más bx más c siempre y cuando a sea distinto de 0. Una función cuadrática puede tener dos raíces, una o ninguna, y estas raíces van a depender del discriminante para saber qué tipo es. Las raíces de una función son los elementos del dominio que hacen nula la función, es decir, que la hacen igual a 0. Y los puntos donde la gráfica de la función corta al eje de las x, llamados también puntos críticos. Función cúbica, otro tipo de función polinomial. Las funciones cúbicas o funciones de tercer grado son funciones polinómicas, como su nombre lo indica, de grado 3. Es decir, que el mayor exponente del polinomio es x elevado a la 3 y tiene la siguiente expresión: f de x igual a x al cubo más bx cuadrado más cx más d, siendo a distinta de 0. La representación gráfica de una función cúbica es la siguiente, como se muestra en la imagen, la cual puede tener 3 raíces reales, 2 raíces reales o ninguna raíz real. Las raíces
de una función son simplemente los elementos del dominio que la función se hace nula, es decir, los puntos críticos donde la gráfica corta al eje de las X. Otra función polinomial es la racional. Una función racional, f de x, son el cociente irreducible de dos polinomios. La palabra racional hace referencia a que esta función es una razón. Como podemos ver, tenemos una función f de x igual a p de x entre q de x, donde el polinomio p de x es el numerador y q de x es el denominador, sabiendo que en una función racional x debe de estar en el denominador, o sea, debe de aparecer también acá. El dominio de esta función racional son todos los valores de los números reales, excepto aquellos donde anulan el denominador, es decir, donde q de x se hace igual a 0, es decir, excepto las raíces del polinomio correspondiente al denominador. La gráfica de las funciones racionales simplemente van a representar una hipérbola. Esta es la representación gráfica de una hipérbola. En todas las funciones racionales, en la que el grado del numerador, o sea, de p de x, y el grado del denominador, q de x, son iguales, entonces va a existir una asíntota horizontal y igual a sobre k, siendo a y k coeficientes de los términos de mayor grado de p de x y q de x respectivamente. Veamos un ejemplo de esto. Si tenemos la función y igual a 2x menos 1 sobre x más 4, podemos notar que tanto el polinomio del numerador como el polinomio del denominador tienen grado 1, por lo tanto tienen grados iguales. Lo que va a ocurrir que al momento de tener nuestra gráfica vamos a obtener una asíntota horizontal como se muestra en la figura. Radical. Como ya le había mencionado anteriormente, una función radical no es polinomial por el hecho de que ésta se obtiene de exponentes fraccionarios. Una función radical, o también llamada función raíz, es que la variable dependiente y se obtiene de una raíz que alberga en el radicando a la variable independiente x. También son llamadas funciones irracionales. Suponemos que este índice es par. Entonces, cuando el índice de la raíz de la función radical es par, el dominio de la función son todos los valores de x que hacen al radicando 0 o mayor que 0. Podemos ver acá en la gráfica esta condición de cuando el índice de la raíz es par. Si ocurriera el caso contrario, cuando el índice de la raíz es impar, el dominio son todos los números reales. Y podemos ver un ejemplo de la gráfica que contiene índice de la raíz impar. Dominio de una función. Anteriormente he mencionado mucho esta palabra, dominio, pero para poder entender lo que le mencioné acerca de la gráfica y su dominio, es importante conocer qué significa dominio de una función. El dominio de una función f no es más que el subconjunto de los elementos que tienen imagen, es decir, el conjunto de los elementos de la variable independiente x que tienen una imagen en los elementos de la variable dependiente y. Al dominio de una función también se le llama campo de existencia de la función. Veamos algunos ejemplos. Si se nos piden que determine el dominio de las siguientes funciones, y tenemos la función lineal. Esta función f de x igual a 2/5 de x más 1. Ya dijimos anteriormente que esta gráfica de esta función tiene dominio en todo el conjunto de los números reales.
Esto lo podemos expresar diciendo dominio de f desde menos infinito hasta más infinito, o simplemente podemos decir dominio de la función es igual al conjunto de todos los números reales. Y como podemos ver, aquí la gráfica representada de la función lineal. Como ejemplo número 2 tenemos una función radical, la cual establece f de x igual a la raíz cuadrada de 5x más 2. Sabemos, mencionamos que cuando tenemos una función radical debemos hacer la cantidad subradical igual a 0 o mayor que 0. Entonces, vamos a hacer la cantidad subradical mayor o igual que 0. Aplicamos transposición de términos, lo que está sumando lo mandamos a restar al segundo miembro. Luego aplicamos nuevamente transposición de términos, lo que está multiplicando la variable x pasa a dividir el segundo miembro de la desigualdad. Por lo tanto, el dominio de la función radical que tenemos acá va a ser igual a todos los valores desde menos 2 quinto negativo hasta más infinito. Si tiene corchete, está indicando que incluye esa cantidad. Por lo tanto, podemos ver la representación gráfica de esta función radical que va desde negativo 2 quinto y se extiende hasta más infinito. También, como ejemplo 3, tenemos una función racional, la cual nos dice f de x igual a 5x sobre 2x menos 4. Anteriormente les mencioné que el dominio de una función racional es simplemente hacer que el denominador sea distinto de 0. Es decir, igualando el denominador a 0, sabemos dónde el denominador se anula. Y por lo tanto, para que esto no nos pase, vamos entonces a aplicar la desigualdad para poder ver dónde los valores de x en el denominador anulan al denominador. Entonces, aplicando transposición de términos, nos va a quedar que el negativo 4 pasó al otro lado con signo cambiado, por lo que pasa positivo. Entonces, a partir de aquí, vamos a mandar otra vez, haciendo transposición de términos, el 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos queda 4 sobre 2. Por lo tanto, los valores de x van a ser distintos de 2. Estos valores de x son los que anulan al denominador y por tanto, para poder escribir nuestro dominio de la función, decimos dominio de f va desde menos infinito hasta el 2 unido 2 más infinito. También podemos escribirlo de esta manera. Dominio de la función es igual al conjunto de los números reales excepto el 2. He aquí la gráfica que representa y corresponde con lo que dice el dominio, que va desde menos infinito, acercándose mucho al 2, y desde el 2 hasta positivo infinito. Como podemos ver, tenemos una asíntota vertical en el 2, ya que él la representa, porque él es quien anula al denominador en la función racional y por lo tanto se acerca mucho la función sin tocar el valor de 2. Siempre es importante saber que cuando tenemos funciones polinomiales como la primera y la tercera, la característica de monotonía va a depender mucho de cómo sea el coeficiente de mayor grado. Ahora bien, vamos a ver. Si tenemos la ecuación original, x a la 2 más 2y igual a 1, esto quiere decir, cuando tenemos esta ecuación así, que y no está despejada, entonces decimos que está implícitamente y como función de x. Ahora bien, una vez que despejemos a y, entonces la ecuación está de forma explícita. Es importante saber que la notación explícita x es igual a 3, es mejor preguntarnos,
¿Cuánto vale f de 3? Ya que, como sabemos, y es igual a f de x. Expresiones racionales. Cuando tenemos un producto en el numerador y en el denominador, como en este caso, a por c sobre b por c, como nuestro factor común es c, entonces nos queda la simplificación. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este producto, x a la 2 más 5x más 4 sobre 7 por x menos 1 sobre x a la 2 menos 1. Como esta expresión está de la forma x al cuadrado más b por x más c, entonces tenemos que factorizar. Para esto abrimos dos paréntesis y le sacamos la raíz cuadrada al primer término. Por eso tenemos en ambos paréntesis x. Luego colocamos el signo del término lineal y luego para colocar el signo en el segundo paréntesis debemos de multiplicar los signos del término lineal y el término independiente. Por eso nos queda más. Por último, debemos de buscar un número que multiplicado nos dé el término independiente y que sumado nos dé el término lineal. Por eso tenemos 1 y 4. 1 más 4 es 5 y 4 por 1 es 4. Realizamos este mismo proceso en el denominador. Una vez que realizamos esta multiplicación, tenemos como factor común a x más 1, que está tanto en el numerador como en el denominador, y también a x menos 1. Por lo tanto, simplificamos estas expresiones y nos queda x más 4 sobre 7. Productos notables. Son multiplicaciones de expresiones algebraicas que siguen patrones específicos y que permiten obtener el resultado de manera rápida, sin necesidad de desarrollar la multiplicación paso a paso. En esto tenemos binomio conjugado, cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia, cubo de una suma y cubo de una diferencia. Errores comunes. Muchas veces, matemáticamente hablando, podemos cometer ciertos errores. No es lo mismo el cuadrado de una multiplicación que la suma de un cuadrado. Tampoco es lo mismo, no es lo mismo la raíz de un producto que la raíz de una suma. También tenemos que tener en cuenta que no podemos decir que A más B sobre A es igual a B, ya que no tenemos un producto en el numerador. Herramientas muy importantes dentro del cálculo y cuyo desarrollo ha permitido la creación de nuevas teorías físicas y nos ha dado una mejor comprensión de cómo funciona el universo y cuáles son las leyes que lo gobiernan. Pero existe un concepto muy importante, de hecho, el más importante dentro del cálculo, pues es considerado como la base de todo el cálculo. Estamos hablando del límite. La de una descripción informal del límite es que si f de x se acerca arbitrariamente a un número L cuando x se aproxima a c por cualquiera de los dos lados, entonces el límite de f de x cuando x se aproxima a c es L. Esto se describe de la siguiente forma. Cuando el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Vecindad es el intervalo abierto entre los extremos de la diferencia y la suma del centro y el radio. El centro, que es x sub 0, y el radio, que es un delta menor que 0. Vamos a ver un ejemplo. Delta es igual
a 0.2 y el centro o x sub 0 es igual a 2. Procedemos a realizar la diferencia y la suma entre el delta y el centro y el resultado nos da 1.8, 2.2. Reducida. Una vecindad reducida es igual a la vecindad menos el centro. Vamos a ver un ejemplo. Si nos dan el radio igual a 5 y el centro igual a 3, entonces vamos a primero a realizar la diferencia y la suma del radio y el centro menos el centro. Nos da como resultado el menos 2,8 menos 3, recordando que el 3 es el centro. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos menos 2, 8, el centro es 3, ¿y cuál es la vecindad reducida? Es 5. Punto de acumulación de un conjunto. También podemos decir punto límite de ese conjunto. Es si los puntos del conjunto están acumulados alrededor de ese punto. Si toda vecindad reducida de x sub 0 contiene al menos un punto de x que pertenezca a A. Vamos a ver. X sub 0 igual a 1 es un punto de acumulación del conjunto 0,1. Vamos a ver, aplicamos la vecindad reducida con intersección en A. Entonces, realizamos la diferencia unido a la suma con la unión del conjunto 0,1. Aquí sí podemos confirmar de que 1 es un punto de acumulación del conjunto 0,1. Antes de conocer esta definición, es importante saber que la primera persona en asignar este significado matemático riguroso a esta frase fue el matemático Agustín Luis Cauchy. Esta definición de límite es la que hoy en día se suele utilizar. Ya en anterior diapositiva se había escuchado la parte de la definición informal de límite, la cual establece que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Por lo tanto, esta condición se va a dar si se cumple lo siguiente, que para todo épsilon mayor que 0 existe un delta que usualmente depende de ese épsilon mayor que 0, tal que si la distancia desde x hasta c menor que delta, entonces la distancia desde f de x hasta L tiene que ser menor que épsilon. Esto se va a cumplir si x pertenece a una vecindad reducida, delta de c, con x diferente de c, entonces f de x debe pertenecer a una vecindad de radio épsilon de L. Hay observaciones importantes que se deben cumplir. Que el punto en el que el valor de delta, por lo general, depende de un épsilon, en ocasiones se escribe épsilon de delta, pero en este caso se usó solamente delta para enfatizar la dependencia que ésta tiene con épsilon. Y esta desigualdad es equivalente a decir que x debe ser distinto de c. Dado que épsilon es mayor que 0, se debe encontrar un delta, también mayor que 0, alrededor del centro, que es x sub 0, tal que la función va a representar la intersección de la vecindad reducida y el dominio de esa función, subconjunto de la vecindad alrededor de L, como podemos ver en esta gráfica. Límite. Sea A un subconjunto de los reales y f una función desde A hasta R,
y sea C un punto que pertenezca a los números reales, este va a ser un punto de acumulación y esto va a producir que F esté acotada en una vecindad de C y con una constante que sea mayor que 0. Tal es que se tiene que el valor absoluto de la función debe ser menor o igual que la constante para todo x que pertenezca a ese conjunto, intersección la vecindad alrededor de C. Como podemos ver en la siguiente gráfica, estamos viendo que todos los valores alrededor de A va a representar el punto de acumulación alrededor de esos intervalos. Si A es un subconjunto de todos los reales y F es una función desde A hasta R, se tiene el límite en C que pertenece a los reales, entonces la función está acotada en alguna vecindad de C. Del teorema anterior. Sabemos que la definición informal de límite establece que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Esto se va a cumplir cuando para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta que depende de epsilon también mayor que 0 y una distancia de x menos c dando mayor que 0 pero menor que delta y x que pertenece a A, entonces la distancia de f de x menos L debe ser menor que epsilon. Asumimos una vecindad de C menos el radio y C más el radio y denotamos que epsilon tiene un valor de 1. Aplicando esto a la definición formal de límite tenemos que f de x va a ser mayor que L menos 1 pero menor que L más 1, denotando esto que la vecindad va a ser una intersección con el conjunto A. Entonces, por definición, tenemos que si A es un subconjunto de los números reales y f y g son funciones definidas desde A hasta los reales, la suma, la diferencia, el producto de funciones desde A hasta R son que la suma de las funciones de x va a ser igual a la suma de f de x con g de x. Si tenemos la diferencia de f menos g de x, eso va a ser igual a f de x menos g de x. Si tenemos el producto entre f y g de x, eso va a ser equivalente a el producto de f de x con g de x. Si tenemos un escalar multiplicando la función de x, eso va a ser igual a aplicar el escalar por la función siempre y cuando x pertenezca al conjunto A. Y si tenemos el cociente de f entre h de x, eso va a ser igual a decir f de x sobre h de x, siempre y cuando x pertenezca a A y h de x sea distinto de 0. Por teorema tenemos que si A es un subconjunto de los números reales y como ya establecimos anteriormente, f y g son funciones de A en R y C es un punto que está en los números reales y representa un punto de acumulación, además de que K también es un punto que pertenece a los reales, decimos que si el límite de f cuando x tiende a c es igual a L y el límite de g cuando x tiende a c igual a m, entonces podemos asumir que el límite de la suma algebraica de dos funciones cuando x tiende a c va a ser igual a L más m, que el límite de la diferencia algebraica entre dos funciones cuando x tiende a c va a ser igual a la diferencia de sus límites, que el límite del producto de las dos funciones cuando x tiende a c va a ser igual al producto de sus límites y que el límite del producto de un escalar por la función cuando x tiende a c va a ser igual al escalar por el límite de esa función. Si g es una función de A en R y g de x es distinto de 0, entonces cuando yo tengo un cociente del límite entre dos funciones cuando x tiende a c, esto va a ser igual al límite
de la primera función entre el límite de la segunda función, siempre y cuando el límite de la segunda función sea distinto de cero. Aquí tenemos de manera reducida todo lo que acabamos de mencionar anteriormente. El límite de una constante y su expresión. El límite de una constante cuando x tiende a c va a ser igual a la constante. La función identidad es que el límite de una variable cuando x tiende a c es igual a c. El producto de una función, una constante, es igual a que si tenemos el límite de un escalar o una función constante por la función, entonces va a ser igual a aplicar linealidad de la constante por el límite de la función cuando x tiende a c. Y cada uno de estos límites tiene su expresión detallada que representa cada una de las propiedades anteriormente mencionadas. Y añadido a esto tenemos la propiedad de potencia, logaritmo y del número Euler. Es importante para poder entender cada una de estas propiedades hacer algunas demostraciones de las mismas. En estos momentos le voy a demostrar cómo el límite de la suma algebraica de dos funciones cuando x tiende a c es igual a la suma de sus límites. Entonces, asumimos que tenemos por propiedad que el límite de f de x más o menos g de x cuando x tiende a c va a ser igual a la suma de sus límites. Entonces, asumimos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a l. Y el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a m. Asumiendo esto, tenemos que probar que el límite de la suma de las funciones cuando x tiende a c es igual al límite de sus resultados. Entonces, para probar esto, iniciamos aplicando la definición formal de límite, la cual vamos entonces a partir de la ecuación 2 a reemplazar. Tenemos que para todo épsilon mayor que 0 va a existir un delta sub 1 mayor que 0. Entonces a esto vamos a colocarle un medio de épsilon para poder ir dándole forma a esta demostración. De la ecuación 3 podemos asumir como un delta para todo épsilon mayor que 0, asumimos un delta sub 2, el cual va a ser que la distancia de g de x menos su límite va a ser menor que un medio de épsilon. Entonces, si asumimos a delta un mínimo de delta sub 1 a delta sub 2, entonces delta va a ser menor o igual que delta sub 1 y también va a ser menor o igual que delta sub 2. En consecuencia de esto, podemos afirmar que si la distancia va a ser desde x hasta c menor que delta, entonces la distancia desde f de x y su límite va a ser menor que un medio de épsilon. Y de igual manera, la distancia desde x hasta c menor que delta, entonces la distancia desde g de x y su límite debe ser un medio de épsilon. Entonces, partiendo de la ecuación inicial que estamos demostrando, podemos decir que si la distancia desde f de x hasta L es menor que un medio de épsilon y la distancia desde g de x hasta m también es un medio de épsilon, vamos a decir que si esas distancias son menores que un medio de épsilon, entonces asumimos que la suma algebraica de las funciones menos la suma algebraica de sus límites, podemos decir que eso equivale a decir que f de x menos su límite más g de x menos su límite, y aplicando desigualdad triangular nos queda que la distancia de f de x menos su límite más la distancia de g de x menos su límite va a quedar reemplazando todo esto en lo anteriormente mencionado, que era menor que un medio de épsilon, la distancia entre ambas funciones y sus límites. Entonces, sumando esto, nos queda, como tienen igual denominador, menor que épsilon. Y aquí queda demostrado que el límite de la suma algebraica de funciones va a ser igual a la suma de sus límites.
Vamos a demostrar que el límite del producto de dos funciones cuando x tiende a c es igual al producto de sus límites. Asumimos y sabemos que el límite de f cuando x tiende a c es igual a L y que el límite de g cuando x tiende a c es igual a M. Entonces, vamos a demostrar que por la definición formal del límite, para todo épsilon mayor que 0 existe un delta que depende de épsilon mayor que 0, tal que la distancia desde x menos c mayor que 0, pero menor que delta, entonces la distancia del producto de las funciones menos el producto de sus límites va a ser menor que épsilon. Para poder demostrar esto, vamos a hacer igual a 0 a ambos límites, como podemos ver acá. Una vez que hacemos igual a 0 a ambos límites, por el teorema 1 que vimos anteriormente, podemos decir que el producto de dos funciones es igual a la distancia entre ellos, multiplicándose, más el resultado de f de x, del límite de f de x por g de x, más el límite de g de x por f de x, menos el producto de los límites. Entonces, si decimos que épsilon es un valor entre 0 y 1, entonces delta va a ser mayor que 0, tal que la distancia desde x menos c mayor que 0, pero menor que delta. Entonces, asumiendo lo anterior, podemos decir que la distancia de f de x menos L menos 0 va a ser igual a la distancia de f de x menos L y esto menor que épsilon. Asimismo, asumimos para el límite en g, ambos menores que épsilon. Por lo tanto, empleando lo anterior tenemos que la distancia de sus productos menos 0. Por lo tanto, esto aplicando desigualdad triangular nos va a quedar que el producto de las distancias de los límites y sus resultados van a ser menor que épsilon. Entonces, como ya asumimos que todo eso aplicando desigualdad triangular es menor que épsilon, entonces por el teorema 1 tenemos que el límite del producto de funciones cuando x tiende a c, tenemos esta relación. A partir de esta relación, asumimos que todo esto es 0, que lo vimos anteriormente. Y sabemos por teorema de límites que el límite de L de g de x es una constante por una función, por lo que eso es igual a la constante por el límite de la función. Y aquí lo mismo, si es una constante por la función, tenemos la constante por el límite de la función y sabemos que f de x es L menos L de m, por lo tanto ellas dos son constantes y el límite de una constante es igual a la constante. En este caso, como se están multiplicando, queda expresada en forma de producto. Finalmente, asumimos que el límite del producto de dos funciones cuando x tiende a c es igual al producto de sus límites. Vamos a demostrar que el límite de un escalar por una función cuando x tiende a c es igual al escalar por el límite de la función. Entonces, si yo tengo un número real k igual a 0, quiere decir que el límite de k por f de x cuando x tiende a c va a ser igual a aplicar la linealidad, que es sacar la constante del límite o aislarla del límite de la función. Entonces, esto a su vez va a ser igual al número real por el resultado del límite de la función, que en este caso es L. Para poder demostrar esto, aplicamos la definición formal de límite, la cual ya sabemos que para todo épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, que depende de épsilon, tal que la distancia de x menos c mayor que 0, pero esa distancia debe ser menor que delta. Entonces, la distancia desde el producto escalar por la función menos el escalar por el límite debe ser menor que épsilon. Si asumimos un delta igual
a epsilon sobre valor absoluto del número real k, vamos a tener entonces que la distancia desde x menos c va a ser menor que delta. Entonces la distancia desde el producto escalar por la función menos el producto escalar por su límite va a ser igual a aplicar factor común, ya que tenemos un k en común entre estos dos términos, y a su vez, aplicando desigualdad triangular, podemos decir que nos queda un valor absoluto de k por delta, ya que asumimos que f de x menos L es delta. Y a su vez, reemplazando a delta, tenemos que k, valor absoluto de k, que es un escalar, por epsilon sobre valor absoluto de k, y simplificando el valor absoluto de k, tenemos que eso va a ser igual a epsilon. Una demostración importante es la demostración del límite del cociente entre funciones. Asumimos que si tenemos una función f y una función g, ambas siendo un subconjunto de los números reales, y a, que pertenece a los números reales y es un punto de acumulación del conjunto de a, entonces, asumiendo que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L y que el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a m, claro, como estamos estableciendo un cociente, m debe ser distinto de 0, ya que g de x representa el denominador. Entonces, esto va a equivaler a decir que el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a c va a ser igual a aplicarle límite al numerador y límite al denominador. Y esto a su vez va a ser igual al cociente entre los límites. Claro, m debe ser distinto de 0. Asumimos, para poder demostrar esto, que m es distinto de 0. Y entonces decimos que el límite del cociente va a existir. Entonces, para poder demostrar esta existencia, asumimos la definición formal epsilon delta, la cual vamos a establecer que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que si x pertenece al intervalo, entonces la distancia desde x menos c va a ser mayor que 0, pero menor que delta. Entonces, la distancia del cociente de f de x y g de x menos el cociente de sus límites va a ser menor que epsilon. Tomando esto en consideración, aplicando la definición formal, aplicamos lo que es una suma de un 1 conveniente. Este 1 conveniente es 1 entre g de x y lo sumamos y lo restamos a la expresión anterior. Añadir L sobre G de X, que representa un 0 conveniente, es para tratar de obtener F de X menos L y G de X menos M. Entonces, aplicando desigualdad triangular, tenemos la distancia de F de X entre G de X menos L entre G de X, más L entre G de X menos L entre M. Una vez aplicando una suma de esta desigualdad triangular, tenemos que en la primera expresión asumimos que los denominadores son iguales, por lo tanto permanece igual y se expresa la diferencia entre los numeradores, ya que esto no se pueden restar entre sí. En la segunda expresión tenemos que los denominadores son distintos, por lo que debemos establecer un mínimo común múltiplo entre sus denominadores y a su vez ese mínimo común múltiplo lo dividimos entre esta expresión y nos queda m multiplicado por L, nos queda L por M, menos ese mínimo común múltiplo dividido entre este denominador, nos queda G de X, y G de X multiplicado por L, nos queda L por G de X. Una vez hecho esto, entonces, podemos asumir que esta expresión contiene lo que es un término común, y por lo tanto expresamos la factorización, donde L es el término común, y al factorizarlo nos va a quedar de esta manera. Cuando factorizamos podemos notar que tenemos expresiones que podemos seguir simplificando para poder encontrar ese fx menos L y ese g de x menos L que estamos buscando.
Por lo tanto, en la primera expresión asumimos 1 entre g de x por la distancia de f de x menos L. Más, en la segunda expresión podemos notar que podemos sacar el 1 sobre g de x, pero también podemos sacar el valor absoluto de L sobre el valor absoluto de M. Y así podemos obtener las expresiones anteriormente buscadas. Podemos acotar la expresión 1 entre el valor absoluto de g de x y la expresión de la distancia de f de x menos L y la distancia de g de x menos M. Para poder realizar esta acotación, debo asumir que x pertenece al intervalo y que la distancia desde x menos c es mayor que 0, pero menor que un delta sub 1. Entonces, la distancia de g de x menos m va a ser menor que el valor absoluto de m sobre 2, con un épsilon mayor que 0. Y como ya sabemos que el límite de g de x, cuando x tiende a c, es igual a m, y que además este valor m es distinto de 0, entonces, por definición de límites, tenemos que para valor absoluto de m sobre 2 es mayor que 0, siempre y cuando exista un delta mayor que 0, tal que se va a cumplir que el valor absoluto de la distancia del valor absoluto de g de x y valor absoluto de m va a ser menor que el valor absoluto de m sobre 2. Para poder resolver y acotar esto que tenemos acá, debemos asumir una de las propiedades de valor absoluto que establece que si yo tengo el valor absoluto de un número siendo menor que otro, en este caso tenemos el valor absoluto de un número siendo menor que otro, se asume que ese valor absoluto va a ser menor que ese número, pero mayor que ese número negativo. Al asumir esto, decimos entonces que el valor absoluto de g de x, esta m que está restando, sale sumando a ambos lados de la desigualdad, como podemos notar acá. Y al aplicar esta suma algebraica en la primera expresión, nos queda valor absoluto de m sobre 2. Y al sumarle el valor absoluto de m a la segunda expresión, nos queda 3 por valor absoluto de m sobre 2. Una vez hecho esto, vamos a invertir cada miembro para probar la acotación para 1 entre g de x. Una vez que invertimos los signos, entonces podemos asumir que esta es la expresión acotada de 1 sobre g de x, lo cual se usará para poder acotar la expresión de f de x menos L y g de x menos m, lo cual asumimos de la siguiente forma. Como el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, que ya lo conocemos por definición de límite, entonces m, valor absoluto de m sobre 4 por épsilon. ¿Por qué sobre 4? Porque decimos que para poder acotar esta expresión asumimos lo anterior de la acotación de 1 entre el valor absoluto de g de x, que era 2 entre el valor absoluto de m. Por lo tanto, simplemente voy a decir que para poder eliminar esta expresión E2 sobre el valor absoluto de m sobre 2, debemos expresar m por épsilon entre 2 por 2, que me da 4. Y así entonces podemos cancelar esa expresión. Y esa expresión va a ser mayor que 0 y entonces va a existir un delta sub 2 que va a ser mayor que 0. Tal que x, que pertenece al intervalo, y la distancia desde x hasta c va a ser menor que un delta sub 2. Entonces, el valor absoluto o la distancia desde f de x y L va a ser menor que el valor absoluto de m por épsilon entre 4. Esa es la primera parte. Ahora bien, para hacer lo mismo y poder acotar el límite de g de x cuando x tiende a c que sea igual a m, por definición sabemos entonces
que para poder acotar esta expresión asumimos que esto que tenemos acá, valor absoluto de L sobre M, es 2 por el valor absoluto de L sobre el valor absoluto de M al cuadrado. Y si esto lo multiplicamos por la acotación de 1 entre g de x, que es esto, entonces nos va a quedar valor absoluto de m al cuadrado por épsilon sobre 4 por el valor absoluto de L más 1. Asumiendo esto, esta acotación que da como expresión, podemos decir que va a existir un delta sub 3 mayor que 0, tal que x que pertenece al intervalo y la distancia desde x hasta c va a ser menor que un delta sub 3, entonces la distancia desde g de x hasta m va a ser menor que la expresión acotada anteriormente, que es valor absoluto de m al cuadrado por épsilon sobre 4 por el valor absoluto de L más 1. Entonces, una vez que ya tenemos ambas acotaciones, podemos asumir que si delta es un mínimo de delta sub 1, delta sub 2 y delta sub 3 y que esto a su vez es mayor que 0, tenemos que para x que pertenece al intervalo y la distancia desde x hasta c va a ser menor que delta, pero ese delta va a ser menor o igual que delta sub 1, delta sub 2 y delta sub 3. Entonces, hemos acotado 1 sobre el valor absoluto de g de x y la distancia de f de x menos L y g de x menos m. Entonces, en vista de esa expresión que ya teníamos anteriormente, decimos 1 entre g de x, que es lo que estábamos acotando. Entonces, a partir de esto, decimos que este producto, esta acotación de 1 entre g de x, es 2 sobre el valor absoluto de m. Esta expresión, la distancia, permanece. Recordando nuevamente que 1 entre g de x, su acotación es 2 entre el valor absoluto de m, por la distancia de g de x menos m. Entonces, si podemos notar, aquí tenemos un producto de expresiones que es una distributiva en una de las propiedades que ya conocemos. Por lo tanto, al asumir esta propiedad distributiva, tenemos que esta expresión que tenemos acá, f de x menos L, esta distancia, su acotación fue valor absoluto de m por épsilon entre 4. Reemplazando cada una de las acotaciones realizadas anteriormente, podemos ver que tenemos expresiones comunes. Y al tener expresiones comunes, vamos a simplificar para reducirlas. Y nos queda épsilon entre 2 y valor absoluto de L entre valor absoluto de L más 1 por épsilon entre 2. Todo esto se simplificó y al simplificarlo nos queda esta expresión. Entonces, sabemos por propiedad que esto es menor que 1. Y asumiendo esto menor que 1, decimos entonces que si esto fuera menor que 1, o 1, en este caso, vamos a asumirlo como 1, épsilon sobre 2, por esa expresión nos va a quedar épsilon sobre 2. Y como podemos ver, nos queda una suma algebraica con igual denominador, y al asumir un medio de épsilon más un medio de épsilon, eso es igual a épsilon. Para poder entender lo antes explicado en cada una de las demostraciones, vamos a ver algunos ejemplos que contienen dichas propiedades. Entonces, si tenemos el límite del producto de dos funciones, en este caso x cuadrado más 1 por x al cubo menos 4, cuando x tiende a 2, sabemos por propiedad que debemos aplicar la distribución del límite a ambos factores. Una vez que aplicamos la distribución de la propiedad del límite, procedemos entonces a evaluar cada uno de los factores a lo que se aproxima la variable x. Donde quiera que se encuentra x, ponemos el 2.
Y luego sabemos que aquí tenemos una potencia y cuando estamos expresando potencia de una cantidad es multiplicar las veces que me indique el exponente la base. Por lo tanto, 2 a la 2 es 4, este 1 permanece y 2 al cubo es 8, ya que 2 por 2 por 2 es igual a 8. Y el negativo 4 permanece, ya que este no tiene potencia. Entonces podemos notar que tenemos un producto de una suma y una diferencia, pero son distintos. Realizamos la suma y la diferencia por separado y finalmente nos quedan dos factores y procedemos a multiplicarlo. Y 5 por 4 nos da 20. Otro ejemplo de aplicación a estas propiedades es el límite de un cociente de funciones, el cual sabemos por propiedad de límite que esto equivale a distribuir el límite al numerador y el límite al denominador al que se aproxima la variable. Entonces, evaluando esa función a lo que se aproxima la variable, tenemos que cuando x tiende a 2, en el numerador va a ser 2x al cubo menos 4. Y cuando x tiende a 2, en el denominador va a ser 2 al cuadrado más 1. Entonces, si eso es la evaluación cuando x tiende a 2, entonces vamos a asumir la resolución de las potencias en el numerador y en el denominador. Luego, restamos los numeradores y sumamos en el denominador, quedándonos así como resultado 4 sobre 5. Aplicación de los teoremas sobre límites, vamos a ver algunos ejercicios. En el primero de los ejercicios que vamos a realizar, utilizaremos algunos teoremas para hallar o determinar los siguientes límites. El límite de x más 1 por 2x más 3 cuando x tiende a 1 lo utilizaremos aplicando la propiedad sobre el producto de límites, que nos indica que debemos de distribuir el límite entre los componentes que tiene la función. Como tenemos dos factores, distribuimos el límite para x más 1 y para 2x más 3. Luego de haber hecho la distribución de los límites, procedemos a sustituir el valor al cual tiende x en los lugares donde aparece x. Por lo tanto, tenemos como resultado que 1 más 1 por 2 por 1 más 3. Al desarrollar estos productos, podemos obtener como resultado 2 por 2 más 3. Continuamos realizando las operaciones donde podemos realizar la suma 2 más 3 que nos da como resultado 5. Al quedarnos como una expresión de dos productos, procedemos a realizar la multiplicación de 2 por 5 y esto nos da como resultado 10. Si queremos comprobar los resultados de nuestros ejercicios de límite, podemos recomendar la utilización de diferentes software, tales como GeoGebra, Symbolab o Wolfram. Al desarrollar la suma dentro de este paréntesis, tenemos como resultado dos factores que debemos de multiplicar, dándonos esto como resultado 10. Para poder comprobar algunos de nuestros ejercicios sobre límites, recomendamos la utilización de diferentes software que son de gran utilidad para el desarrollo de expresiones matemáticas. Uno de ellos es Symbolab. Otro que también vamos a ver su aplicación aquí en nuestro proyecto es GeoGebra. Veamos estos resultados en GeoGebra. Vamos a proceder entonces a comprobar si el límite que hemos desarrollado ha sido el correcto utilizando el software de GeoGebra. Para utilizar GeoGebra, lo primero que tenemos que hacer es introducir la función, que en este caso será f de x igual al producto de las dos funciones que debíamos de multiplicar. La primera de ellas, x más 1, y la segunda, 2x más 3. Si queremos entonces proceder a calcular el límite, ingresamos una nueva pestaña y solicitamos el límite, donde nos pide agregar la función. Con simplemente colocar la f, ya el software ha de identificar que estamos buscando el límite de la función ingresada.
Y donde dice valor, pues procedemos a introducir el valor al cual tiende x, que como vimos en el ejercicio es 1. Y automáticamente GeoGebra pues nos calcula el límite de la función introducida. Y coincidentemente o en afirmación a lo que ya habíamos encontrado, el límite de la función es 10. También GeoGebra nos proporciona la gráfica, mostrándonos una parábola, que es el resultado que arroja la función. Tal y como vimos en GeoGebra, aquí vemos los resultados que nos arrojó la aplicación. Ahora vamos a utilizar Symbolab para representar el límite que habíamos calculado anteriormente. Vamos a comprobar que debemos de utilizar nuestra calculadora, la opción que nos presenta el límite, decir el valor al cual tiende x, que en este caso es 1, representamos el producto de funciones, que es x más 1, multiplicado por 2x más 3. Al darle clic en este botón que dice ir, pues entonces la IA nos arrojará el resultado. Y una vez más comprobamos que el resultado del límite es 10. También Symbolab nos muestra el procedimiento que se desarrolló para llegar a ese resultado. Y además nos muestra la gráfica, en la cual podemos ver que tenemos la misma gráfica que en GeoGebra y además tenemos señalado el límite de la función, que como habíamos mencionado en el resultado es 10. También vemos que en Symbolab tenemos los mismos resultados que pudimos observar tanto en GeoGebra como en el desarrollo de nuestro ejercicio. En GeoGebra también podemos observar que Symbolab nos presenta la misma gráfica. En este ejercicio vamos a calcular el límite de la diferencia de dos funciones, de 1 sobre x más 1 menos 1 sobre 2x, cuando x tiende a 2. Para esto utilizaremos la propiedad de suma o diferencia de funciones, de límites. Entonces, tal y como nos indica nuestra propiedad, procederemos a distribuir el límite entre las funciones. Luego, procederemos a sustituir el valor de x o el valor al que tiende x en los lugares donde aparece x, quedando como resultado 1 sobre 2 más 1 menos 1 sobre 2 por 2. Al desarrollar nuestro producto de 2 por 2, nos queda como resultado 1/3 menos 1/4, lo que nos está indicando realizar una diferencia de fracciones. Al desarrollar esta diferencia, tendremos que buscar un denominador común y luego proceder a multiplicar de manera cruzada el numerador de la primera expresión con el denominador de la segunda expresión y luego restarlo con la multiplicación del denominador de la primera expresión con el numerador de la segunda expresión, dando esto como resultado 1/12. Vamos a verificar si hemos realizado nuestro ejercicio de manera correcta utilizando nuestro software. Vamos a iniciar entonces introduciendo la función para comprobar el resultado en GeoGebra. Ya sabemos que vamos a igualar la función donde tenemos 1 sobre x más 1 y a esto le vamos a restar la segunda función que es 1 sobre 2x. Una vez tengamos introducida la función, el siguiente paso será entonces introducir el límite. Una vez representemos el límite, ya sabemos que automáticamente GeoGebra, al introducir la letra f, asumirá que estamos buscando el límite de la función ya descrita. Y luego entonces tenemos que colocar el valor al cual tiende x, que en este caso es 2. El resultado simplemente nos mostró la expresión en decimal de 1/12 y la gráfica. Como vimos en nuestro software, tenemos los mismos resultados y verificamos nuestra gráfica. Otro software que también vamos a utilizar es Symbolab. Realizaremos el mismo ejercicio, como ya habíamos dicho, utilizando Symbolab. Primero colocamos
el límite que queremos calcular y expresamos el valor al cual tiende x, que en este caso es 2. Y luego entonces procedemos a colocar las funciones, donde tenemos 1 sobre x más 1, y a esto le vamos a restar 1 sobre 2x. Al darle clic en la tecla ir, pues la IA de Symbolab nos procede a desarrollar nuestro límite, mostrándonos el resultado que ya teníamos, que es un 12avo, y la expresión en decimal que también nos mostró GeoGebra. También nos desarrolla el ejercicio paso a paso y nos muestra la gráfica. Y aquí podemos ver los resultados de la plataforma Symbolab. Recomendamos utilizar los software matemáticos si queremos verificar los resultados de nuestros ejercicios. Procedemos con nuestra siguiente sección, donde vamos a ver en Symbolab la gráfica que nos arrojó el desarrollo de nuestro límite. Determinar los límites e indicar cuáles teoremas vamos a utilizar en cada caso. En el primer caso tenemos que determinar el límite de x más 1 al cuadrado menos 1 sobre x cuando x tiende a 0. Antes de poder aplicar la propiedad de adición de límites, vamos a proceder a distribuir el denominador en ambos términos de nuestro numerador, quedando entonces el límite de x más 1 al cuadrado sobre x cuando x tiende a 0 menos el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Continuando con el desarrollo de nuestro ejercicio, procedemos entonces a sustituir el valor de x en cada caso donde aparezca. Como vemos aquí, la tenemos en esta expresión de 0 más 1 al cuadrado menos 1 y en el denominador que queda reemplazada utilizando el 0. Notamos aquí que tenemos el cuadrado de la suma, por lo que al aplicar esta propiedad nos queda como resultado 1 menos 1 sobre 0. Al desarrollar esta operación de resta, nos quedará como resultado una indeterminación 0 sobre 0. Para resolver indeterminaciones existen tres procedimientos de los cuales podemos auxiliarnos. El primero de ellos es descomponer si tenemos un polinomio, racionalizar si lo que tenemos son raíces o aplicar la regla del L'Hospital para poder entonces resolver nuestra indeterminación. Como en este ejercicio lo que tenemos es un polinomio, procederemos entonces a descomponer el polinomio. Procederemos a resolver nuestra indeterminación descomponiendo el polinomio. Nos damos cuenta que en la expresión tenemos un binomio al cuadrado, al cual, al ser desarrollado, nos da como resultado x al cuadrado más 2x más 1. Y los demás componentes de la expresión quedan sin ninguna alteración. Con el desarrollo de nuestro binomio cuadrado, nos ha quedado entonces una reducción de términos semejantes, donde entonces más 1 menos 1 nos dará como resultado un 0, dejándonos esto como resultado el límite de x al cuadrado más 2x sobre x cuando x tiende a 0. Para poder resolver entonces nos damos cuenta que tenemos factores comunes en x al cuadrado y 2x, lo que entonces nos llevará a tener como resultado esta propiedad donde separamos ese factor común dejándonos como resultado x por x más 2. Nos podemos dar cuenta entonces otra propiedad que hemos utilizado en repetidas ocasiones, que es la simplificación de expresiones, donde tenemos un factor común en el numerador y el denominador. Si simplificamos esta expresión, entonces tendremos como resultado que el límite de x más 2 cuando x tiende a 0 nos llevará entonces a realizar la evaluación de nuestro límite, sustituyendo donde quiera que aparece x el valor al cual tiende esta, dando esto como resultado la suma por un término
neutro, que es 0. Dejando esto claro que el límite de nuestra expresión cuando x tiende a 0 será igual a 2. Verifiquemos lo que hemos realizado utilizando nuestro software GeoGebra. Para poder comprobar este resultado, vamos a introducir nuestro límite en el software GeoGebra, el cual para darle entrada añadimos f de x igual, en una fracción colocamos en el numerador, entre paréntesis, x más 1 al cuadrado menos 1 sobre x. Y para saber a qué tiende esta función, tenemos que darle entrada al límite, el cual se coloca límite y, como podemos notar, tenemos función y valor. Entonces, donde dice función, colocamos simplemente la f y a lo que se aproxima o tiende la variable en ese límite, que es a 0. Sabíamos anteriormente que ese límite proporcionaba una indeterminación, pero el software automáticamente realiza la función quitando la indeterminación y obteniendo un valor al que el límite se aproxima cuando x es 0. El resultado de nuestro límite es 2 y aquí podemos ver nuestra gráfica y cómo fue esta representada en GeoGebra. Procedemos con nuestro siguiente ejercicio, el cual nos lleva entonces a calcular el límite de la raíz cuadrada de x menos 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1, dejando claro que x tiene que ser un valor mayor que 0. Para proceder al desarrollo de este límite, utilizamos el teorema sobre el cociente de dos límites, que nos indica que debemos distribuir el límite tanto en el numerador como en el denominador, y así quedará expresado esto como resultado. Al sustituir el valor al cual tiende x en la expresión, nos queda raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre 1 menos 1, dando esto como resultado 1 menos 1 sobre 0. Y si bien recuerda lo que ya habíamos repasado, esto nos dará como resultado una indeterminación, la cual, como ya habíamos mencionado, tiene diferentes formas para ser resuelta. En este caso, por nosotros tener una raíz en uno de los términos de la expresión, entonces procederemos a utilizar lo que es la factorización o racionalización. Continuamos entonces. Para resolver nuestra indeterminación, procederemos entonces a utilizar el método de racionalización, el cual, al tener una raíz en el numerador, nos indica que debemos de buscar el conjugado y multiplicar el conjugado tanto por el numerador como por el denominador. El conjugado del numerador es raíz cuadrada de x más 1. Cuando desarrollamos el producto entre conjugados, tendremos entonces que elevar al cuadrado la primera expresión y también la segunda, y dejar expresado el producto de los denominadores. Cuando desarrollamos entonces el cuadrado de la raíz cuadrada de x, pudiéramos entonces dividir el exponente entre el índice de la raíz, que nos dará como resultado un 1, que será el exponente de la x, y 1 al cuadrado es 1. Lo que nos llevará entonces a simplificar nuestra expresión debido a que tenemos un factor común tanto en el numerador como en el denominador. Cuando simplificamos, la expresión nos queda como resultado 1 sobre raíz cuadrada de x más 1, lo que ya nos deja listo para evaluar nuestro límite, sustituyendo el valor de x donde quiera que aparece x. Si desarrollamos la raíz cuadrada de 1, esto nos dará como resultado 1, quedando como expresión 1 sobre 1 más 1. Si resolvemos la suma que tenemos en el denominador, el resultado del límite de la expresión será igual a 1 medio. Verifiquemos esto utilizando GeoGebra. Vamos entonces a comprobar utilizando GeoGebra. Primero introducimos la función, donde sabemos que f de x es igual. Vamos a insertar una fracción, donde en el numerador vamos a colocar la raíz cuadrada de x menos 1 y en el denominador x menos 1. Para calcular el límite,
Entonces introducimos el límite. En la sección donde dice función insertamos la f, donde el software de GeoGebra asumirá que estamos calculando el límite de la función introducida. Y en la parte donde dice valor introducimos el valor al cual tiende x. Al resolver nuestra indeterminación vimos que el resultado era 1/2 y GeoGebra nos ha expresado el resultado de manera decimal. También nos muestra la gráfica de la función. Y como nos dio como resultado en GeoGebra, aquí le dejamos la imagen que verificamos que el resultado es 0.5, lo que equivale a 1/2. Nuestro siguiente ejercicio nos pide encontrar el límite de la raíz cuadrada de 1 más 2x menos la raíz cuadrada de 1 más 3x sobre x más 2x al cuadrado cuando x tiende a 0, teniendo claro que x tiene que ser mayor que 0. Cuando procedemos entonces a resolver nuestro límite, lo primero que tenemos que dejar en claro es que al tener un cociente debemos de distribuir el límite tanto en el numerador como en el denominador, tal como lo indica el teorema sobre cociente de límites. Luego procedemos a evaluar el límite sustituyendo a x por el valor al cual tiende este, que es 0. Quedando entonces expresado que la raíz cuadrada de 1 más 2 por 0 menos la raíz cuadrada de 1 más 3 por 0 sobre 2 por 0 elevado al cuadrado será igual a raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 1 sobre 0. Declaramos que tenemos este resultado debido a que estamos multiplicando por el elemento absorbente de la multiplicación, que es 0. Si resolvemos entonces la expresión, nos queda como resultado una indeterminación 0 sobre 0. Y recordamos una vez más que para resolver indeterminaciones podemos utilizar diferentes procedimientos. En este caso, debido a que tenemos raíces en el numerador, procederemos entonces a utilizar el método de racionalización. Vamos a resolver nuestra indeterminación utilizando el método de racionalización. Debido a que tenemos raíces en el numerador, vamos a buscar el conjugado del numerador, que en este caso será raíz cuadrada de 1 más 2x más raíz cuadrada de 1 más 3x. Al desarrollar el producto de conjugados, nos dará como resultado el cuadrado de la primera expresión menos el cuadrado de la segunda expresión. Y dejaremos expresado los denominadores como producto. Al desarrollar entonces la potencia que tenemos en la primera expresión y en la segunda expresión, nos fijamos que al tener la segunda expresión con signo negativo, pues esto va a afectar todos los resultados de la segunda expresión. Y decimos entonces que tendremos como resultado 1 más 2x menos 1 menos 3x. Si utilizamos lo que es la reducción de términos semejantes, entonces tendremos como resultado menos x sobre el producto de los denominadores que habíamos mencionado con anterioridad. Procedemos a evaluar el límite sustituyendo el valor de x por el valor al cual tiende esta, que en este caso es 0. Siendo 0 el elemento absorbente de la multiplicación, entonces tendremos como resultado menos 1 sobre 1 por raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de 1. Siendo la raíz cuadrada de 1 igual a 1, entonces tenemos que el resultado de nuestro límite será menos 1 sobre 1 por 1 más 1. Al desarrollar la suma que se encuentra entre paréntesis en el denominador, pues entonces tendremos un producto de factores en el denominador, que nos dará como resultado menos 1/2. Si queremos comprobar que lo que hemos hecho está realizado de manera correcta, pues podemos auxiliarnos de nuestro software. Veamos. Continuamos desarrollando el límite en el software GeoGebra. Vamos a insertarlo como una función f de x, que es igual a una fracción, la cual contiene en el numerador raíz cuadrada de 1 más
2x menos raíz cuadrada 1 más 3x. Entonces, en nuestro denominador tenemos x más 2x al cuadrado. Entonces, una vez hecho esto, ahora vamos a colocar la función del límite. Colocamos límite y asumimos la función y el valor, lo cual con f, 0, que es a lo que tiende la variable x, automáticamente el software desarrolla 0.5 negativo y anteriormente habíamos visto en el desarrollo de nuestro ejercicio negativo 1/2, lo cual es equivalente en su forma decimal. Y podemos notar la gráfica arrojada que ya lo vimos anteriormente en nuestra imagen. Tal y como vimos, aquí tenemos entonces nuestros resultados de álgebra, que tal y como pudimos ver, nos dio como resultado menos 0.5, que es equivalente a menos 1/2. Realizar esta demostración que nos dice, sea que f y g estén definidas de A subconjunto de R hasta R y sea C un punto de acumulación del conjunto A, hemos de suponer entonces que f está acotada en una vecindad de C y que el límite de G cuando x tiende a C es igual a 0. Vamos a demostrar que el límite entre el producto de f y g cuando x tiende a C es igual a 0. Dado que f está acotada en una vecindad de C, existe una constante m mayor que 0 y un entorno u de C tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que la constante que habíamos definido con anterioridad, m, para todo x que pertenece al entorno u, intersección el conjunto A. Como se nos da el límite de g cuando x tiende a C igual a 0, esto significa que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia desde C hasta X es mayor que 0 y menor que delta. Entonces, el valor absoluto de g de x será menor que epsilon sobre m. Esto por la definición del límite. Para continuar con la demostración, podemos tomar un delta lo suficientemente pequeño que contenga entonces un entorno que nos garantice que el valor absoluto de f de x sea menor o igual que m. Siendo así entonces, el producto de f de x por g de x será igual al valor absoluto de f de x por el valor absoluto de g de x menor o igual que m por el valor absoluto de g de x. Al desarrollar entonces nuestro producto entre g de x y f de x, entonces utilizaremos lo que es la desigualdad triangular. Como el valor absoluto entre el producto de f de x y g de x es menor o igual que m, que es nuestra constante, por epsilon sobre m, esto será igual a epsilon. Al multiplicar m por epsilon, tendremos m por epsilon. Y simplificando la expresión, entonces tendremos como resultado epsilon. Dado que esto es válido para cualquier epsilon mayor que 0, se concluye entonces que el límite de f de x por g de x es igual a 0. Por lo tanto, hemos demostrado que el límite de f de x por g de x, tal y como se nos solicitaba en la demostración, es igual a 0. Continuamos con nuestra siguiente sección de ejercicios, en la cual se nos pide determinar los siguientes límites que existen en R. El primer caso nos pide hallar el límite del seno de 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0, teniendo en cuenta que x tiene que ser distinto de 0. Procedemos a evaluar sustituyendo el valor al cual tiende x en la expresión, siendo esto igual al seno de 1 sobre 0 al cuadrado.
El seno será igual entonces a 1 entre 0. Puesto que la relación de límite establece que siempre que tengamos un k sobre 0 el resultado será igual a infinito, podemos decir entonces que el límite solicitado en esta ocasión tiende al seno de infinito. Al comprobar esta situación en nuestro software de GeoGebra, nos ha quedado una gráfica que presenta una oscilación constante y permanente entre -1 y 1. Vamos a verificar este resultado. Iniciamos introduciendo nuestra función, donde f de x es igual. Para encontrar el seno, damos clic donde tenemos en el teclado f de x, damos clic donde dice seno, y como ya teníamos una fracción, entonces buscamos en la sección numérica donde está la fracción, donde en el numerador tenemos 1 y en el denominador x al cuadrado. Luego vamos al cálculo del límite de esta función, donde introducimos la palabra límite y damos clic en la sección de límite para poner la f, para que el software asuma que estamos calculando el límite de la función introducida, y también el valor al cual tiende x, que es 0. Como podemos ver, el resultado que nos ha arrojado el software es indefinido, tal y como vimos en el ejercicio presentado. Y al mostrar la gráfica, entonces tenemos una oscilación entre los valores -1 y 1. Nuestro siguiente ejercicio nos pide hallar el límite de x por seno de 1 sobre x al cuadrado cuando x tiende a 0, teniendo en cuenta que x tiene que ser distinto de 0. Al evaluar nuestro límite, sustituyendo el valor al cual tiende x, nos queda como resultado 0 por seno de 1 sobre 0 al cuadrado. Al desarrollar entonces la potencia del denominador, nos queda como resultado 0 por seno de 1 entre 0, siendo esto una relación de límites, la cual nos dice que siempre que tenemos un k entre 0, el resultado será infinito. Al desarrollar entonces este producto, nos podemos dar cuenta que el límite de la función es 0. Sin embargo, cuando presentamos esta situación en GeoGebra, nos damos cuenta que existe una oscilación constante entre los valores de -1 y 1. Veamos esto en GeoGebra. Comprobemos utilizando GeoGebra. Una vez más introducimos la función, que es f de x igual a x por el seno. Les recordamos que para encontrar el seno basta con dar clic donde tenemos en el teclado f de x. Colocamos el seno y la fracción la encontramos en la sección de numeración que tenemos en el teclado. En el numerador tenemos 1 y en el denominador tenemos x al cuadrado. Luego procedemos a calcular el límite de la función introducida, siguiendo ya la costumbre de insertar la palabra límite, donde dice función, agregar la f, para que el software asuma que estamos calculando el límite de la función introducida, y el valor al cual tiende x, que es 0. Nos damos cuenta entonces que tal y como habíamos expresado, el límite de la función es 0. Y muestra entonces la gráfica la oscilación constante entre los valores -1 y 1. Con la intención de que ustedes amplíen sus conocimientos sobre los teoremas sobre límites, pues entonces aquí les hemos dejado algunos ejercicios. Van a aplicar el teorema para determinar los siguientes límites. Y en la siguiente sección van a determinar si los siguientes límites están en R. Con el desarrollo de este proyecto hemos podido llegar a diversas conclusiones. Entre ellas, los teoremas de límites son fundamentales en el cálculo y análisis matemáticos, proporcionando herramientas esenciales para entender el comportamiento de las funciones en puntos específicos. Algunas explicaciones prácticas de los teoremas sobre límites son aplicaciones en muchos campos como la física, la estadística, la ingeniería, la economía y la biología.
En el campo de la física, los límites o los teoremas sobre límites pueden ser utilizados para calcular el área de curvas, también para graficar el movimiento rectilíneo acelerado. En el campo de la estadística, los límites y teoremas sobre límites pueden ser utilizados para delimitar los rangos de una muestra, estudiar el comportamiento de la suma de variables aleatorias, y en la ingeniería son muy útiles para analizar el comportamiento de los circuitos eléctricos. Esperamos que con el desarrollo de los teoremas sobre límites, sus actitudes en el campo de las matemáticas y el análisis real pueda ser enriquecido. Una frase muy bonita que queremos que quede con ustedes es la que hemos descubierto con el desarrollo de este proyecto. Las matemáticas son la música de la razón. Frase dicha por el matemático James Joseph Sylvester. Los recursos que hemos utilizado para el desarrollo de nuestro proyecto son GeoGebra, PowerPoint y Symbolab. Además, hemos utilizado unas fuentes que han sido de gran ayuda para el desarrollo de este proyecto, la cual cabe destacar que nos sirvieron como apoyo para presentarles a ustedes los diferentes ejercicios que se desarrollaron en el proyecto. La primera de ellas es el libro Introducción al análisis matemático de una variable, el cálculo, matemáticas para el cálculo, sexta edición, cálculo 1, octava edición. Se despiden con mucho cariño de ustedes, las maestrantes Lenia Alexandra Ramos Veloz Erika Dayana Medina y Ana Adelaide Hernández Fajardo.